en vivo desde Santiago de Chile para el mundo entero. Es Amigos Míos con Juan Ignacio Gutiérrez. ¿Cómo están, amigos míos? Soy Juan Ignacio Gutiérrez, por supuesto, y esto es una nueva edición de Amigos Míos a través de la señal de Spotify, Spreaker, Castbox, Google Podcast y Apple Podcast y iHeartRadio y Jib, Jab y Virtual. Falta que estemos un día nomás en TikTok, weón. Puede ser que me humille, puede ser que sí quiero. Lo dejo a la imaginación realmente de ustedes. Bueno, sin importar mucho, soy el mismo que le dijo a Nano Calderón que se echara al pollo, weón, por supuesto. Se echara, ojo, al pollo y no a su papá, pero bueno, se arrancó igual, weón. Sí. Lo importante el día de hoy es conversar, por supuesto, compartir y tener una rica conversación de día viernes, ya es 14 de agosto, en el cual vamos a estar conversando distintas cosas. El invitado del día de hoy es Luca Blazet. Para eso, los dejo con ustedes. Damas y caballeros, mi invitado el día de hoy es filósofo, candidato a diputado en su minuto, candidato a alcalde por Las Condes, por supuesto, miembro activo hoy día militante del Partido de Evolución Política de Opoli. Luca Blazet, gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la invitación. Encantado de estar conversando con ustedes. No, gracias por aceptar estar aquí en el programa. Ya hemos tenido varios invitados del mundo político, entre ellos Benjamín Ugalde, también corregionario de Opoli, Sebastián Izquierdo, también activista por el rechazo, Emeterio Ureta, si le queremos llamar político, no sé por qué partido, pero bueno. Lucas, para partir un poco, para poder entender, y para que la gente también aquí que escucha el programa y conoce, tú eres filósofo, y obviamente tuviste estudios de Derecho y de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales de Ciencia Política y en la Universidad del Desarrollo Derecho. Cuéntame, ¿por qué filosofía, primero que todo? Sí, estudié un par de años filosofía en la Universidad Católica, sobre todo porque me interesa mucho la filosofía política. Eso ha sido mi principal interés, tanto de mi praxis política como del ir pensando ideas, ir escribiendo columnas, ir teniendo un rol hoy día de comunicador, divulgador de ideas liberales. Yo soy un liberal convencido, casi fanático del liberalismo, ¿no? Entonces, para mí, ir haciendo esta carrera también un poco autodidacta, a nivel académico, a nivel pensamiento, a nivel intelectual, ha sido para mí justamente una opción de libertad, ¿cierto? De ir pensando y repensando fuera de ciertos parámetros, pero lo mío, claro, es la divulgación de ideas liberales, ahora del análisis político, obviamente. Sí, una pregunta muy interesante. Todas las carreras, tanto Derecho, Ciencia Política, Filosofía, tienen que ver algo con la política. La pregunta, ¿por qué la política? ¿Qué es lo que te atrae de la política? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuándo te llama la atención la política? Mira, la verdad es que siempre tengo una familia que conversaba mucho de política en la sobremesa, así que siempre he estado interesado en los temas públicos, pero de alguna manera, claro, como tú dices, siempre mi interés en cada una de estas carreras fue justamente acercarme de una perspectiva del pensamiento político, el entendimiento jurídico, desde el entendimiento de las políticas públicas o internacionales o desde la filosofía. Siempre ha tenido que ver con la política y sobre todo con lo que yo he llamado últimamente con esta demografía política. O sea, cada persona justamente tiene un pensamiento. Hay mucha gente que me dice, no, yo soy apolítico, no me interesa la política. Y yo dudo sobre eso porque justamente creo que todos tenemos un sentir, una inclinación, una tendencia política, y cada persona al final, si uno le va preguntando, es encasillable, por así decirlo, en algún espectro ideológico, filosófico, porque no nos construimos de la nada, ¿cierto? Yo incluso te diría que nuestros pensamientos políticos, nuestras adhesiones ideológicas están profundamente conectadas incluso con mecanismos biológicos evolutivos. Hay personas que tienen más de una hormona, más de otra, más de un neurotransmisor, más de otro, que finalmente se manifiestan en distintas posiciones políticas, y eso viene muy arraigado en nuestra naturaleza y cultura, ¿cierto? Lo que piensan nuestros padres, las opiniones que vimos, los medios de comunicación que consumimos van construyendo nuestra personalidad, nuestra
de Ahora, alguna manera pienso que eso está muy, muy ligado. tú particularmente, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Desde la vereda de los pensadores o desde la vereda de los políticos en praxis? Me siento un puente, o sea, para mí quizá hay muchos políticos que actúan desde la praxis, desde hacer lo que las encuestas van diciendo. Yo sí, cuando me he dedicado a la política, ¿Mm? para mí el tema de los principios va primero. O sea, yo cuando me he presentado a elecciones, por ejemplo, de diputado, yo decía, ¿cómo saben que tú no eres como otros políticos o lo que sea? Bueno, yo voy a actuar siempre en consecuencia con estos lineamientos que se pueden englobar dentro de lo que se conoce como la corriente liberal. ¿Mm? Si es que no lo hago, díganme al tiro. Y por el otro lado, siento que el pensamiento sin praxis tampoco termina siendo útil, porque quedarse en la academia escribiendo paper para sí mismo, para que se lean un grupo académico chico, tampoco es la gracia. Y hay, bueno, o sea, yo entiendo que hay gente que lo hace, yo le agradezco a Sí, los políticos que hacen la labor política, a los intelectuales que hacen la labor intelectual, pero creo que justamente tiene que haber una coherencia entre el pensamiento político y la praxis. Yo tú, debo tú, jugar tú, esos dos Lucas, mundos. ¿Tú, Lucas, crees que en la derecha personalmente existe esa comunicación entre el mundo de la academia y el mundo político, o crees que hay una desconexión total? Cada vez más lo hay, o sea, se está avanzando un buen camino, pero hay un problema sustancial ahí, que la ideología principal de las derechas del mundo es lo que se entiende como fusionismo, que es la fusión, ¿cierto?, entre liberales y conservadores. Al tener este fusionismo de ideas muy contrapuestas, oximorones, que son filosóficamente muy distintas y que han sido históricamente muy enemigos, para tratar de conjugar ambos mundos, la gente, los políticos fusionistas de alguna manera intentaron evitar lo más posible meterse en ideología y en filosofía política, ¿cierto? Porque Perfecto. tenéis que conjugar para ambos mundos. Entonces hoy día, que el liberalismo sobre todo, que ha pasado a jugar un rol político en estos últimos 10 ¿Mm? años, eh, pasó desde el mundo del pensamiento, la academia, centros de estudio, ¿cierto? La mayoría de los centros de estudio exitosos en Chile son liberales, pasaron a Sí, participar en política. El mundo conservador dijo, oye, mira, ¿sabes que estos gallos son los únicos que están pensando? Salgamos a nosotros también a desarrollar nuestro pensamiento. Bueno, ¿y cuál es nuestro pensamiento? Y ahí se dieron cuenta que carecían de un pensamiento estructural, entonces empezaron a rescatar visiones intelectuales no liberales de la derecha con más fuerza. Yo creo que ahí a los que mejor le ha ido ha sido el mundo social cristiano, ¿cierto? Tenía un el IES, de Idea País, tienes un montón de centros exacto. de estudio que han intentado reconquistar, han intentado tender ese puente entre pensamiento político y praxis política. Yo creo que en RN se han intentado hacer últimamente, y bueno, la extrema Sí. derecha, uno lo ve a nivel global, también lo ha intentado hacer, ¿cierto? La alt-right y muchos otros pensadores reaccionarios, neoreaccionarios han intentado nuevamente, al ver sobre todo a sus enemigos de izquierda, progresistas, posmodernos, han intentado justamente meterse en la competencia del pensamiento. Con mayor o menor resultado, pero justamente han intentado darle una formación intelectual a sus Mm. emociones, a sus posturas políticas, a los gobiernos más reaccionarios que en general, si uno lo ve, una dictadura militar, por ejemplo, o un gobierno autoritario populista, no necesita mucho pensamiento ni muchos filósofos, es pura praxis Mm. de mantener Sí. el orden, pero justamente en un mundo, sobre todo en Occidente, con democracias liberales, hay que darle al pensamiento, hay que darle a la reflexión, hay que darle una síntesis de ideas coherente para poder plantearse hoy día en el debate público. Ahora, Lucas, me queda una duda. Yo quiero saber un poco la tendencia política de Lucas Blaset, y para eso quiero entender un poco tu carrera en la política. Tú has participado, bueno, candidato a diputado, candidato a alcalde por Las Condes, pero también has estado en Amplitud, has estado en Red Liberal, entiendo que en algún minuto estuviste en el PRI, fuiste apoyado por Franco Parisi y hoy día en Evópolis. Uh -huh. Entonces, la pregunta que yo tengo, porque mucha gente dice, no, es que cuando de repente hay un cambio de partido político, ¿no?, o de movimiento, ya empiezan a acusar un poco de traición a algunos. Yo te le pregunto, ¿por qué en tantos lugares, y por qué también terminaste hoy por hoy en Evópolis principalmente, que es un partido coyunturalmente está fragmentado?
tuve la oportunidad en su minuto cuando hablé con Benjamín Ugalde, que perfectamente ganó el apruebo en el Consejo General del partido con un 55% de los votos, o sea, hay un 45% que también está en el rechazo. Y hay gente que apoya tanto al ministro Briones o apoyaba al ex ministro Blumel y otros de Bópoli que de lleno no lo encuentran que Bópoli ha perdido un poco el rumbo y también eso tiene que ver con la fuga masiva de los militantes. Mi pregunta es esa, ¿por qué ha estado en bastantes movimientos o por qué has salido de ellos y por qué finalmente llegaste a Bópoli y hoy día te sientes a gusto ahí? Mira, la verdad es que llevo 14, 15 años en política, entonces, y nunca he estado, la mayoría de ese tiempo no ha sido en partidos políticamente formales. Al ser un liberal, ¿cierto? Si yo entré en política a los 18 años, y eso era el 2006, cuando uno ve dónde podía estar un liberal en 2006, uno no encuentra un partido liberal ahí, ¿cierto? No. Entonces estuve en distintos movimientos, fundamos Red Liberal, yo estuve entre los fundadores de Red Liberal en 2010, y claro, ahí eso sigue existiendo hasta el día de hoy, pero es un movimiento que nunca, que ya en 2011 se rindió a su idea de ser un partido político. Entonces, yo luego fui candidato independiente, y como candidato independiente, justamente en su momento, el PRI, que era el Partido Regionalista Independiente, me dio el cupo porque le daba el cupo a los independientes. Y lo mismo con Franco Parisi fue similar. Él era un candidato independiente, que uno podría llamar liberal con tintes populistas, pero un liberal también, entonces era un independiente que apoyó a otros candidatos independientes como yo y recibió un apoyo de la misma manera. No había ningún partido liberal hasta 2014 que se forman los movimientos de partidos liberales que tenemos hoy día. Y yo la verdad es que en ese momento decidí Amplitud sobre Bópoli, justamente porque yo había estado en el centro. Yo, fui fundador de ambos movimientos cuando era movimiento, y Amplitud por sobre Bópoli había decidido armar una coalición liberal, o sea, juntar a Red Liberal, que había sido este partido donde también había sido fundador, a Amplitud y a Ciudadanos de Andrés Velasco, ¿cierto? Entonces logramos formar un centro liberal. Yo, político de ese partido durante todos esos años. Entonces, justamente ahí estuve en este centro liberal, tratando de armar el proyecto liberal con el que siempre había soñado, y finalmente, no nos fue bien en la elección, no logramos hacer un pacto con otros partidos tradicionales, entonces Amplitud se disuelve. Yo considero que invitaría porque son un poco más de centro izquierda que yo, y la mayoría de la gente de Amplitud se metió a militar a Evópoli, que era justamente el partido liberal de centro derecha, que además Evópoli había tenido un giro hacia el liberalismo muy importante en esos 4 años. O sea, intelectuales como Benjamín Ugalde, Valentina Verbal y muchos otros en horizontal habían hecho que el partido pasara de un partido liberal conservador a un partido liberal clásico. Y eso ayudó mucho a que yo me sintiera mucho más cómodo 4 años después, entrar a militar a este partido que ya era mucho más liberal de lo que yo lo había visto cuando había nacido como movimiento. Recordemos que uno de los pensadores intelectuales fundadores de Bópoli había sido Pablo Ortúzar, que está en el mundo conservador. Entonces, tengo la oportunidad, perdón Lucas, tengo la oportunidad de conocer muy bien tanto la historia ahí de Bópoli como tú, y yo fui miembro, también milité en Bópoli y fui miembro fundador cuando fuimos a firmar el movimiento al Teatro Mori en Bellavista. Yo estuve ahí. Y recuerdo que exactamente gente en sus minutos fundadores como Juan Sebastián Monte, Harald Beyer, Pablo Ortúzar, eran esos personajes que estaban ahí y que finalmente después se fueron. Exacto, yo estuve ese mismo día en el Teatro Mori, ahí el 13 de diciembre de 2013, si no me equivoco. Claro, uno veía un partido que no era un partido liberal clásico, era un partido liberal conservador y con tintes conservadores fuertes. Luego se fue transformando, de hecho Pablo Ortúzar escribió una columna muy buena al respecto, de cómo Evópoli se fue transformando en un partido más capitalista y más liberal progresista. Entonces justamente fue volviéndose un partido más liberal donde yo me sentí, y no solo yo, sino que personas como el exdiputado Pedro Brown y como la gran mayoría del comité político de Amplitud terminó, hoy día la mayoría están en Evópoli. Entonces, fue el camino obvio para los que no nos sentíamos cómodos con el mundo de centro izquierda, porque Ciudadanos y Red Liberal tenemos muy buena onda y muchas coincidencias ideológicas con ellos, pero ellos sí tienen
una visión filosófica, política, rawlsiana, más de centro-izquierda, tienen aparte una afección cultural hacia la concertación y hacia el mundo socialdemócrata que la mayoría de la gente que estábamos en amplitud, pues algo estábamos en amplitud, no teníamos. Ahora, de lo que me acabas de decir, tengo tres dudas principalmente. La primera, llamaste a Parisi liberal con tintes de populista. Me pregunto, ¿por qué entonces, bajo ese tinte populista, sobre todo, tú decides, o lo analizaste después, tú decides ser apoyado por alguien a quien tú llamas liberal con tintes de populista? No lo digo de mala forma, o sea, No, yo le tengo mucho cariño personal a Franco, pero él claramente no tenía una estructura de filosofía política atrás, sino que tenía una forma que, bueno, muchos cientistas políticos, todos lo llamaron populista. Yo creo que de todos los posibles populistas que hay... De hecho, perdón, Lucas, de hecho, uno de los que más detractores de Franco Parisi fue el expresidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, que hay que recordar que en la campaña de Evelyn Matei dijo la famosa frase: acabamos de terminar Operación Parisi, ahora viene Operación Bachelet, luego de desacreditar a Parisi con lo del tema del tema de los colegios o de la masonería. Claro, mira, yo la verdad es que en ese sentido pienso que hay varios políticos que podrían ser catalogados con ciertos tintes populistas. Uno podría pensar en Osandón, es un social cristiano populista. Uno podría pensar que Bachelet puede tener ciertos tintes populistas, incluso Piñera puede tener ciertos tintes bonapartistas, lo llamaba Villegas en su momento. Entonces, yo creo que el populismo, hay populismo puro y duro y que son más nefastos que otros. Yo creo que Parisi era lo más cercano a un liberal populista, lo más cercano que al liberalismo a un populista, y en sentido no le encuentro particularmente nada malo. Y si uno piensa en la alternativa política que tenía en ese momento, ahí se suma. Antes tuvieron a Goldberg, a Lamán, Longueira, los personajes. Y eran personajes, o sea, Longueira había ganado la primaria y era un conservador nacionalista que también es populista. Entonces veíamos, cuando yo apoyé a Parisi, la opción era o Bachelet, o Marco Enrique, o Longueira. Bueno, Parisi era claramente el más liberal de esa alternativa. Yo había apoyado a Andrés Velasco en la primaria anteriormente, entonces me parece que no era particularmente una mala decisión. No creo que haya sido una mala decisión. Entre la alternativa que había era la mejor, claramente. ¿Consideras tú, bajo esa lógica, que los políticos en general tienen ese tinte populista, o crees tú que hay salvas honrosas excepciones que se salvan? Porque finalmente los políticos, al igual que un concierto de Megadeth o de Aerosmith, o un concierto tal vez de una banda de rock más pequeña, lo que busca finalmente es llenar unas butacas para que le compren el que agotado. Los políticos buscan algo parecido al intentar de meter votos en la urna a como dé lugar. ¿No crees tú que los políticos en su tinte en general son todos populistas, o tú crees que no y hay honrosas excepciones también buenas? No, yo creo que no tiene que ver, porque eso tiene que ver con un estilo. Por ejemplo, yo ponía en mis redes sociales hace poco, catalogaba como también populista a Axel Kaiser, que escribió un libro contra el populismo. Yo fui un gran defensor de Axel en los años liberales, y hoy día lo considero un rumbo populista. Él es muy crítico de un libertarianismo populista. Rothbard hablaba de que había que tomar una visión, el paleolibertarianismo, que tenía que tomar temas del populismo de forma positiva, de forma atacar a los políticos. Yo creo que el ataque a la clase política constante que la tenía Franco Parisi, hoy día la tiene también Axel Kaiser, la tiene Osandón, la tienen políticos que en general han sido de corte populista. Entonces yo no creo que es algo de los políticos. Yo creo que incluso el ser antipolítico, anti-establishment, anti todo eso, también lo vemos en cierto... O sea, incluso Macron, que podría ser, que es catalogado por el mundo del alt-right o de la izquierda como el establishment encarnado, él también en su momento habla del deep state, cuando le cortan sus relaciones, cuando la diplomacia francesa le corta sus relaciones y sus posibilidades con establecerse con Putin. Entonces también vemos que todos tenemos esa salida levemente populista. Hasta Macron, que podría ser el más antipopulista de los políticos, tiene una pequeña salida populista en algún momento cuando ataca al establishment, cuando ataca a la elite política, cuando ataca a los partidos políticos tradicionales. Yo creo que hay parte de eso y es parte también del juego democrático, sobre todo cuando tú quieres establecer un partido nuevo.
meterse en competencia contra los partidos políticos establecidos, las ideologías preponderantes, evidentemente va a requerir en un momento cierto discurso leve en esa discusión. Ahora, otra de las cosas que también me causó curiosidad, ¿por qué? Y eso no lo sé, en verdad, ¿por qué se acaba Amplitud? ¿Qué es lo que finalmente detona a que Amplitud deje de existir dentro del espectro político como tal? Sí, yo creo que fue el único voto, porque yo estuve en el día de la votación del comité político si se disolvía o no, fue el único voto en contra. Yo voté por no disolvernos, pero ganó la tesis de disolvernos. Yo creo que después se arrepintieron, pero en ese momento yo creo que la derrota electoral de no haber sacado ningún diputado, de que la Lidia haya perdido la senatorial, fue decidor. Y yo creo de alguna manera que fue el pago, por así decirlo, del piñerismo, de los piñeristas de Amplitud, a decirle, mira, estamos disponibles, somos tan leales que nos autodisolvemos para poder, como decía Osandón, servitud, amplitud, ¿cierto? Para poder hacer así. Igual así, el actual ministro Desbordes vetó a Lili Pérez, que era el liderazgo de Amplitud, la vetó para ser ministra, para ser intendente, para ser embajadora, la vetó en todo. Entonces, al final, yo creo que fue una mala decisión que no sirvió de nada. Y ahora, el último tema que también dijiste en un inicio y que ahí me saltaron las tres preguntas, fue de París, Amplitud, y ahora Evópoli. Dijiste que te sentías más cómodo porque sentías que Evópoli ha evolucionado hacia un liberalismo más clásico. ¿Es realmente Evópoli liberal o solamente liberal cuando es oposición y una vez más cae en el populismo para poder llegar al poder? Yo creo que Evópoli ha demostrado constantemente ser un partido liberal en casi todas las posiciones que se ha visto enfrentado en este último momento. O sea, yo creo que uno de los momentos más difíciles de poder ser coherente con el liberalismo fue claramente cuando Gonzalo Blumel y el ministro Briones asumieron las dos carteras más importantes del gobierno, ¿cierto? ¿Sí? Que además asumieron el comité político con otros dos liberales, que era Carla Rubilar, que también era Amplitud, y con Sebastián Sichel, que era de Ciudadanos. Entonces, estamos hablando que el comité político después de la crisis del 18 de octubre fue casi enteramente liberal. Dicho eso, yo creo que Evópoli ha estado en todas las decisiones que me parecen coherentes con el liberalismo. Estuvo en fue un eje central en la negociación para salir de la crisis de octubre, que fue el 15N, ¿cierto? Que fue el acuerdo del 15 de noviembre, que estuvo desde Boric hasta la UDI, para poder llegar a este acuerdo que nos tenía en esta crisis terrible, ¿cierto? Social, que no parecía con salida, que tenía la humildad en la calle, etc. Entonces, yo creo que fue importante por ese lado. Segundo, importante sea por el apruebo con casi un 60%, que ganara esa posición, que la tomaron la élite del partido, que es la que me parece que tuvo un debate en jugar. Pero en esta posición estuvimos en desacuerdo. Yo creo que la posición más liberal justamente es ir por el apruebo. Pero también, obviamente, poner las condiciones mínimas de un juego razonable. Y ahí yo creo que Evópoli justamente fue votando en coherencia con eso. Y bueno, pasó esta última crisis donde votamos al fin de la reelección, que también me parece que oxigena la política, que va en una línea democrática, que evita que se eternalicen los tipos en el poder, y el 10% fue una venganza básicamente de muchos populistas, parlamentarios populistas de UDI y RN, contra Evópoli, contra el ministro Briones y Blumen. Entonces, uno vio actuaciones populistas en ese sentido y vio una coherencia liberal en Evópoli. Yo estoy muy en la línea de Hernán Larraín, el expresidente del partido, a nivel ideológico. Quizás soy un poquito más libertario en lo económico, pero en las formas creo que me representa bastante su postura. y fue... ¿Por qué tú sientes que le pasaron una vendetta a Evópoli, sobre todo con el tema del 10%? Yo personalmente tengo la opinión de que el gobierno, el cual también participa Evópoli, llegó tarde. Las propuestas del gobierno, o sea, si lo llevamos a la práctica, el gobierno podría haber hecho una magistral campaña en la cual podría haber llegado a la gente, podría haber llegado a la clase media, podría haber llegado
a la clase baja, que nos dimos cuenta que el que gana menos de 500 lucas es un pobre en este país, y te lo pregunto porque si es que nos damos cuenta de que la clase política en general, la izquierda y la derecha, llegaron tarde con las propuestas, finalmente el 10% lo único que hizo fue decirle, miren, ahí está la plata suya y si ustedes están dispuestos a sacrificarla, con el fin de que puedan aliviar un poco las cosas, tómenla. Y el que quiere la toma. Conozco gente que no la ha tomado, conozco mucha gente que la ha tomado, al igual que yo, pero porque la clase política finalmente no llegó a tiempo. Y de hecho valoro mucho la postura del senador Moreira, que fue finalmente el más malo de todos, porque los políticos no llegaron a tiempo y nos dimos cuenta que al parecer los políticos viven en un mundo de fantasía o en Melmac junto a Alf, porque no, las propuestas del IFE, los bonos del IFE, hay mucha gente, y lo vimos en Bienvenidos, ya más allá de que sea un programa de telerrealidad o también vivencias de la gente, que mucha gente no pudo optar al IFE, pero los políticos se jactan hablando de más de 10.000, 200.000 familias pueden tomar el IFE. El bono de la clase media, ahora mucha gente que se dio cuenta que es pobre, no clase media baja, es gente pobre, porque hay que ganar más de 500 lucas para optar a este bono. Entonces el gobierno, o sea, la oposición para qué hablar, porque la oposición nunca ha propuesto nada dentro de esta discusión, y el gobierno ha propuesto cosas que no le llegan a todos. O sea, yo no sabía, al menos, que una clase media en este país, Lucas, es de una clase que gana 1,5 millones, 2 millones de pesos. Por eso te lo pregunto, ¿por qué tú sientes que hay una vendetta un poco ahí? ¿O será que Evópoli prefirió ser fiel tanto a Blumen y a Briones, que son muy fieles, o fueron muy fieles a Sebastián Piñera, que en verdad decir, vamos a votar según lo que nos votaron? O sea, Erika Olivera, candidata por Recoleta, y un sinfín más de personajes del oficialismo, votaron a favor, a diferencia de personajes de Evópoli que uno esperaba, gente como Sebastián Keitel tal vez, pero pareciera ser que el verbo divino le pasó mal la cuenta de conocer la realidad real del país. Sí, mira, te encuentro razón en varios de los puntos. Creo que el lineamiento, acá ideológicamente yo noté una versión cruzada, porque la izquierda y la ultra izquierda celebraba el tema del 10%, y en verdad es una medida bastante libertaria, o sea, que cada uno se rasque más o menos con sus propios recursos. No se aprobó la parte del fondo solidario, este fondo común. Exacto. Se aprobó la pura parte donde cada uno podía retirar su 10%, y estaba todo Chile feliz. Entonces fue parte justamente de los liberales se opusieran a esta medida libertaria, celebrara esta medida totalmente individualista y libertaria, capitalista. Sí. Entonces estuvo cruzado, y yo creo que da bien en el punto en cuanto a por qué estaba cruzado. Fue justamente porque fue leal a Blumen, sobre todo a Briones en esta pasada, y ellos fueron leales al presidente Piñera. El proyecto del 10%, de hecho, si mal no entiendo, partió por Ignacio Walker. Entonces, era un tema de centro. Y ahí fue una derrota de Piñera. Yo creo que todo esto fue Piñera, que en general hace las cosas bien tarde. Entonces, justamente yo creo que se da algo bien parecido a lo que dijiste. Y la otra cosa que dentro de la conversación me genera una duda muy profunda, ¿tú crees que la salida de Blumel, Sichel y Rubilar, principalmente del comité político, porque Briones se mantiene, pero desde un perfil muy bajo a como estaba al principio, y se perdió mucho esto del estilo Briones, porque muchos cuando llegó Briones hablaron del estilo Briones, que era bajarse el auto, hablar con los camioneros, estar con la gente, y ahora vemos un ministro Briones que quedó retratado por Gabriel Silver, hablando de los acuerdos del oficialismo con el gobierno de cuatro paredes. Parece que a Silver también se le olvidó cuando andaba cerrando los acuerdos de Michelle Bachelet y toda la gente de la sectores del gobierno de ellos. Pero, ¿tú crees que ahí quiénes fallaron? Porque para mí, esto de que saliera Blumel, Sichel y Rubilar de lo principal, es que Piñera tiene un sentido, una realidad que insisto, es vivir con Alf o con los marcianitos al ataque, con Bill Cipap, porque finalmente lo que buscaba el 18 de octubre, o la gente creo que buscaba, más allá de la teoría de las teorías esto de micromolecular, ¿no? Que se juntan como moléculas, la gente lo que buscaba era que el gobierno se abriera a escuchar, como lo hicieron los políticos en su minuto, con Jacqueline Van Rieselberghe, súper enojada por el acuerdo de la nueva constitución, pero la gente buscaba un poco más de liberalismo dentro de un gobierno que se presentaba bastante conservador, con Chadwick a la cabeza, Hernán Larraín, mucha gente del ámbito político conservador y del ámbito tecnócrata, empresarial. Entonces, ¿tú crees que la salida finalmente de estos personajes del comité político lo que hace es derechiza más de nuevo al gabinete, y eso implica que se van a separar más en esta próxima pasada
cuando pase la pandemia, la gente va a volver a manifestarse o va a haber diálogo, debido a que esto yo encuentro que para mí es un fracaso del gobierno y una derechización más aún que Piñera no entiende muy bien yo creo que lo que pasa en la calle. Son varias preguntas. A ver, yo te diría que el tema del 18 de octubre fue especialmente la primera etapa, con el estallido, que uno puede decir que hubo influencia extranjera o no. Al final, bueno, no hay muchas las pruebas y los informes de inteligencia se fueron más por el K-pop, entonces se desestimó. Es la verdad al final. Yo creo que al final no vamos a terminar sabiendo qué pasó realmente. Pero la subida de llamas después de esto fue un movimiento bastante populista, pero no populista de izquierda. Yo diría que el petitorio original era bien parecido a la campaña de París. De hecho, bueno, por eso Franco Parisi volvió a aparecer en la encuesta. Totalmente de acuerdo contigo, Lucas, totalmente de acuerdo. Porque justamente empezaron a aparecer, las primeras temáticas tenían que ver con... Yo creo que el 15N fue una forma en que la clase política, ya que estamos hablando de Boric hasta la UDI, retomó las riendas de un proceso que claramente no tenían el control. O sea, el Frente Amplio estaba muerto de miedo al principio con el estallido social. O sea, por primera vez no tenían le funaron a Boric, a Beatriz Sánchez, a Giorgio, a todos lo funaron. Claro, entonces vemos que la clase política había perdido el control y el 15N fue el momento donde se recupera. El tema de la Constitución no estaba en el petitorio de la gente que marchaba, no se hizo por eso, no estaba entre las prioridades de la gente. Fue al final, el tema fue una jugada a la clase política que funcionó. Yo creo que funcionó porque después el eje pasó a hacer eso. Ahora, más allá que después el COVID lo haya interrumpido. Ahora, con respecto al tema del cambio de gabinete ahora, pasa que, claro, hay cambios que me parecen positivos. Por ejemplo, Jaime Belolio debería haber entrado la vez pasada. Que ahora un tremendo vocero de gobierno, yo creo que fue una buena jugada. La Carla Rubilar se mantiene en el comité político. Y se mantiene en su área más o menos de desarrollo, de gente, más social. Sí, pues ella es buena en eso. Entonces yo creo que está mejor en este ministerio que de vocera. Jaime Belolio es tremendamente carismático, entonces es un buen vocero para esta oportunidad. Hay cambios que me parecen positivos, ¿cierto? Yo lamento la salida de Sichel, y claro, el Ministerio de Interior, que quizás fue el cambio, ¿cierto? Este cambio que aparece, que hay se demoró ni 15 minutos, solo se en pedir la renuncia. El gabinete del rechazo y todo eso. Bueno, yo creo que fue el nombre que sonó hasta la noche, al menos la noche anterior, era que entraba Evelyn Matei en vez de Víctor Pérez, y eso para mí hubiese sido un tremendo golazo. O sea, hubiese sido, ahí sí que uno hubiese dicho, el gobierno está entendiendo, ¿cierto? Si se hubiese mantenido todos los otros cambios y hubiese sido Evelyn Matei en vez de Víctor Pérez, probablemente la oposición hubiese dicho, el gobierno entendió. Pero claramente con un personaje que tiene un perfil más asociado a los coroneles de la UDI, da la sensación contraria, ¿cierto? Que Piñera está justamente pasando esta reacción, probablemente se base en que subió las encuestas con el COVID en algún momento, después bajó, pero subió mucho más antes del COVID, y justamente al subir Piñera sube también levemente el apoyo al rechazo. Ahora, probablemente no vayan a superar el 30-35% la opción de rechazo que será en un par de meses más, pero justamente están en una mejor posición el rechazo y Piñera y la derecha UDI, ¿cierto? Que en febrero, diciembre o marzo. Y por último, para terminar, Lucas, te quiero hacer una pregunta en especial. Después de la salida de Hernán Larraín, vimos a Luz Poblete, quien sigue siendo secretaria general del partido, en Bienvenidos, justo el día después de la renuncia de Hernán Larraín, con una actuación, a mi parecer, y esto es una opinión personal, paupérrima, y lo único que dejan claro es que Bópoli, a un partido al cual le tengo mucho cariño, en especial a Felipe Cas, le mando un saludo si estará escuchando el programa, pero Luz Poblete dejó en claro que pareciera ser que esa clase política no está muy en terreno, siendo que ella profesó junto a Hernán Larraín que esto no era ni con zapatos ni con tacones, sino que era con zapatillas. Pero pareciera ser que ella decía, no, es que el IFE le está llegando a la gente. Bueno, y estaba Juan, me acuerdo que era un garzón, que decía, mira, ¿sabéis que yo trabajo informal? ¿Quién me cubre las propinas? ¿Cómo yo coloco mi sueldo?
porque las propinas no son disponibles, y como te decían antes, mucha gente no tocó esta realidad más básica de todas. ¿Tú crees que Bópoli tal vez ha perdido un poco esa conexión con la calle o mantiene? Yo creo que la salida de Nala Mate perdió sentido de cómo se hizo en un primer momento, especialmente porque después Desborde va de ministro, ¿cierto? Y Jacqueline Van Rieselbergher posiciona a Víctor Pérez. Claro, posiciona a Víctor Pérez, igual tiene que renunciar y probablemente vaya a asumir la Pepa Hoffman, que es como el punto medio entre todas las posturas más estilo Jaime Belolio y más coroneles, ¿cierto? Entonces como que no tiene mucho sentido. Para mí la sucesora obvio de Hernán Larraín debería haber sido la Luz Poblete, le hubiese dado un tono distinto, yo creo, al partido, sobre todo que no fuera alguien, que fuera igual alguien joven que había estado en la directiva, que fuera mujer y que no fuera de este grupo, como decir tú, medio verbo divino, ¿cierto? De esta elitcilla que representa un poco Felipe, Hernán, qué sé yo, que se acusa harto a Bópoli en general en las redes, qué sé yo, de ser como un partido muy cuico, ¿cierto? Entonces, haber tenido a la Luz Poblete, que según entiendo no es como hija de algún político famoso, hubiese dado una sensación de renovación, de partido de cambio, sobre todo en esta era más feminista, ¿cierto? Y justamente se elige a un diputado que es de la Araucanía, que como me decía una amiga, el Texas de Chile, es postura conservadora, ¿cierto? Va por el rechazo, entonces se da eso. Entonces se levantan dos listas alternativas, una que va abiertamente por el rechazo, que dice que Bópoli tiene que ir creciendo hacia el mundo de José Antonio Caz, el Partido Republicano, ¿cierto? Y que tiene mucha más conexión con el mundo libertario más duro, y otra lista de corte más feminista, de corte más, que de hecho va de candidata a presidenta a la vocera de Elige Aprobar, que fue la campaña que tuvo el mundo de la centro derecha y los liberales por el apruebo, ¿cierto? Donde en un momento se junta Jaime Belolio, la misma Luz Poblete, la Erika Olivera, Cristóbal Belolio, del mundo, ¿cierto?, ciudadano liberal, y entre todos van con esta vocera que va de candidata, que es la Jaira Zúñiga, apoyan el apruebo desde la centro derecha. Entonces, esta lista va en esa línea. Entonces, bueno, muestran las tres almas distintas de Bópoli, ¿cierto? Una más libertaria, dura, que yo creo que existen esos personajes de Bópoli. Muchos yo creo que están entre José Antonio Caz y Felipe Caz. Hay otros que son más como este liberalismo conservador, como punto medio entre ambas, que sería como de Felipe a Nani. Y hay otro sector que son la gente que se vino del mundo liberal, que no se siente necesariamente un fanático de Chile Vamos o de tener, que prefieren probablemente tener una coalición con Andrés Velasco que con Jacqueline Van Rieselbergher, ¿me entendí? También está esa alma, está esa gente que mucha viene de Amplitud, mucha viene de Red Liberal, mucha viene del mundo liberal de centro o independiente. Entonces se van generando esos tres almas y hay que ver cómo se da no solo la elección, de la directiva y cómo quedan repartir esas fuerzas, sino también con las directivas de la región metropolitana, que hay una vía liberal ahí, donde va Rodolfo Vilches de presidente, también está en Valparaíso, hay otras listas bien liberales en esa misma línea. Entonces vamos viendo que hay varias almas en el partido que probablemente no estén felices con que el nuevo presidente del partido vaya por el rechazo, o que hay una lista más de ultraderecha que saque un mayor porcentaje. Entonces hay que ver este domingo cómo se da la correlación de fuerzas entre la lista del rechazo, la lista del apruebo y la lista mixta, por así decirlo. Lucas, ¿dónde la gente te puede seguir? Liberty TV, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? Bueno, hacemos casi todos los días y a veces 2 veces al día programas sobre análisis político, filosofía política, hasta análisis de series desde una perspectiva ideológica siempre, que es Liberty TV en YouTube, Liberty TV, y en Facebook Liberty News, y la página es libertynews.cl, donde subimos hartos artículos, comentarios, traducimos textos
del The Economist, de habla hispana, Sí. en libertynews.cl, bueno, yo no tengo generalmente abierta mis redes, Lucas Blacet, en Facebook, lo tengo, Twitter lo cerré hace 2 años porque es muy virulento ese mundo, pero Liberty terrible. News, Liberty TV son las redes. Qué interesante eso del análisis de serie desde el punto de vista político. Yo creo que el más capitalista de todos los personajes que he visto es Saul Goodman en Breaking Bad. Y ahí tenía varios superhéroes también, ahí Iron Man, Sí. Batman, bien libertario. Es verdad. Tenemos programas sobre Game of Thrones, y cómics, sobre Marvel, sobre Dragon Ball, todo analizado de una perspectiva ideológica. Para los que quieran ver. Qué buena. Lucas, muchas gracias por venir, amigo mío, y te agradezco de nuevo la amabilidad, la comprensión y las ganas de, por supuesto, de conversar un poco más distendido acá en Amigo Mío. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio, por la invitación. Yo encantado de participar cuando me invitan. Así que muchas gracias. Vamos a estar ahí hablando más seguido. Hasta luego, Lucas, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Recuerden, por supuesto, el mejor... Tiene ahí para todos. Y disfruta del tremendo catálogo que tiene para ustedes Bellota, www.bellota.cl. Por supuesto, elige pyme, elige local. Damas y caballeros, lo mejor está por venir. Soy Juan Ignacio Gutiérrez y nos vemos el lunes, amigos míos.